Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Pues hemos concluido con alegría este triduo de preparación para la Pascua. Lunes, martes y miércoles nos hemos deleitado precisamente con estas tres palabras, tres virtudes teologales que nos han acompañado a lo largo de todos estos días: la fe, la esperanza y la caridad. Si estas tres virtudes están en su nivel, si la hemos logrado fortalecer, entonces estaremos seguros de que nuestra experiencia de Dios en la Pascua será una realidad. Amén. Hoy, en el último día de toda esta jornada de preparación, miércoles santo, ya mañana entraremos en el triduo pascual. Vemos un tema que se va a desarrollar también a lo largo del triduo, por lo que hoy las lecturas y la liturgia lo quiso señalar de una forma particular, porque es un elemento que nos puede hacer mucho daño en nuestra vida de fe y en nuestro caminar, que es el elemento de la traición. Amén. El traidor. Y cuando se habla del traidor, que incluso el mismo Evangelio utiliza ese título para Judas, entendemos que el traidor es Judas como tal. Y nos quedamos entonces allí y al pobre Judas lo hemos pelado como si fuera un pollo. Amén. Y es cierto, él tuvo esa participación en todo este conflicto para entregar a Jesús. Pero Judas es una víctima que fue utilizado por el mal. Así como también tú y yo muchas veces hemos sido utilizados por el mal y hemos hecho lo que no queremos hacer. Amén. Y Judas también, su debilidad, tal vez, su forma de irse apartando del grupo, apartándose de Jesús. El demonio es tan hábil, él se da cuenta cuando es el momento que él puede actuar en nuestras vidas. Y a veces nosotros nos vamos desvinculando de las ideas y de la doctrina como tal del mismo Dios. Y eso nos pasa a todos como cristianos, como iglesia. A veces comenzamos a formular nuestras propias ideas y nuestros propios principios. Y ese fue el gran error de Judas. Judas comenzó él mismo a calcular cómo debían hacerse las cosas. Y por más que Jesús le fue advirtiendo cómo era que tenían que acontecer y cómo era que las cosas tenían que caminar, Judas, al igual que el mismo Pedro y al igual que los demás apóstoles, todos tenían sus propias ideas. No se crean que era solamente Judas el que tenía su forma de pensar. Si ustedes se dan cuenta en el mismo texto, que no lo vamos a tratar, pero yo hoy estaba haciendo un poco de exégesis de este texto, y después más adelante podríamos hablar un poquito en otro momento, pero es tan interesante ver que ninguno de los apóstoles por lo menos percibió que en Judas había una pizca de traidor. Lo del traidor es una interpretación posterior, post-pascual. Recuérdense que los evangelios se escriben post-pascua, después, no literalmente. Pero si ustedes escucharon el texto, cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, ¿acaso ustedes escucharon que alguno dijo, cuidado si será Judas? ¿Dice eso el texto? Porque alguno de los apóstoles pudo haber dicho, cuidado si es Judas el que lo va a entregar, porque él se le ve medio raro. Al contrario, el texto pone a los apóstoles que están totalmente desconcertados, tratando de investigar a ver quién es. Significa de que ahí hay dos informaciones. La primera es que ninguno de ellos sabe cuál es, y al mismo tiempo ellos sospechan de todos.
Lean el texto para que ustedes vean cuando llega a su casa. Dice el texto que Pedro fue el que le dice al discípulo que se estaba recostado, pregúntale, ¿qué significa eso? A ver, ¿verdad? A ver cuál de nosotros es. No había ni idea. Y me imagino todos ellos sospechando de todo. Cuidado si es Santiago, cuidado si es aquel. Y para tener mayor información, cuando Judas sale, el texto, no dice el texto tampoco, ay, cuidado si es Judas. No, el texto dice claramente que ellos pensaban que Judas iba a ¿qué? A comprar lo necesario para la Pascua. Es decir, que ni siquiera ahí había sospecha de que Judas podía ser un traidor. Amén. Pero si vemos el transcurrir de la vida de los apóstoles, todos tenían el mismo estilo de Judas. Porque la madre de los Zebedeos, días antes, fue a pedirle a Jesús, cuando tú llegues a tu reino, que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y a veces esas cosas como que las dejamos pasar por alto, como que eso no es nada. No. Yo quiero que ustedes entiendan que cada uno de los apóstoles también tenía su forma de pensar. Y también tenía su propio proyecto. Ahí estaba también Simón el celote. Recuérdense que los celotes eran los que era el otro Simón, no Simón Pedro. ¿Y qué eran los celotes? Eran los que tenían la idea de que tenían que armarse para combatir y matar a todos los romanos y liberar al pueblo del yugo de los romanos. Había uno de ellos ahí. ¿Qué usted cree que estaba pensando ese Simón ahí en ese grupo? ¿Usted cree que él estaba pensando otra cosa? Es lo que estaba esperando el momento exacto que Jesús dijera, vamos a la pelea. Y me imagino, eso yo imaginándome, que ese debería tener su cuchillo por ahí guardado, porque todos los celotes andaban armados, esperando el momento en cuando se armara la trifulca. Amén. Por lo tanto, al que le tocó fue a Judas, porque fue el que se fue apartando un poquito más y más, y llegó entonces al grado de confabularse con el imperio, con los sumos sacerdotes, para entonces, apoderado por el mal, traicionar y entregar a Jesús. Finalmente, todos nosotros podemos convertirnos en Judas. No Judas en cuanto a su persona, porque Judas es amado y fue amado como Dios nos ama a ti y a mí. Que él no se dejó amar después que hizo la traición, eso es otra cosa. Pero Dios miró a Judas igual que te mira a ti y que me mira a mí. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que tú y yo podemos ser Judas en cuanto a que si no ponemos nuestros ojos en lo que Jesús nuestros ojos y oídos, en lo que Jesús nos está diciendo, podemos entonces comenzar a formular nuestro propio plan. Y podemos comenzar a ver que las cosas de Dios ya no funcionan. Y podemos querer que las cosas funcionen como yo quiero que funcionen. No se crea que eso está lejos de nosotros. Y en la iglesia yo he visto mucho de eso. En la iglesia hay mucha gente a nivel general que a veces van, y incluso hasta el mismo Papa. Hay gente, yo he escuchado gente diciendo eso no está bien de la iglesia, eso esto hay que reformularlo. Y hay gente que no sigue. Y podemos aliarnos al mal en contra de Dios. Y le voy a decir solamente datos así, rápido. ¿Cuántos cristianos de una forma ignorante, digo yo, e inconsciente en su fe, creen que el aborto es algo bueno? Porque no son la gente, no tan solo estamos hablando de los que están fuera de la iglesia, no, dentro de la iglesia hay gente que tú le preguntes, personas que comulgan y que caminan con el Señor y que se están preparando en este triduo
a través de toda la preparación cuaresmal, y tú le preguntas, y eso incluye sacerdotes, y tú le preguntas, mire, y te dice, sí, el aborto puede ser en este, y tú dices, espérate, si el Señor te ha trazado por dónde hay que caminar. ¿Qué es lo que le ha dicho Jesús a sus apóstoles? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de autoridades, pero va a resucitar al tercer día. Vámonos por ahí. Pero cuando dejamos de mirar por donde Dios mira, comenzamos a mirarnos a nosotros mismos. Y cuando no vemos que las cosas se hacen como yo quiero que se hagan, entonces, ¿qué hago? Me voy a liar al mal. Me voy a liar a los otros para que las cosas de una vez y por todas se hagan. Hay que pensar cuántas veces nosotros, al igual que Judas, hemos traicionado la fe en Dios, la doctrina de Dios, la iglesia, las cosas de Dios. Una y otras veces. Yo mismo me analicé y yo mismo me dije, ¿cuántas veces he traicionado yo a Dios? Un montón de veces. Cada vez que no hago lo que Dios quiere en mi vida, cada vez que no hago lo que Dios me está diciendo, ¿qué estoy haciendo? Traicionándole. Así que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a no cometer el error de Judas. El error de Judas no fue que traicionó a Jesús, no, porque Pedro lo negó. Y usted ve que hoy en la historia bíblica se le da más peso a la negación de Pedro. Si usted, cuando terminemos este episodio y comencemos la semana que viene la Pascua, ¿a quién usted va a ver al frente de todo? Sanando y creando comunidades. Se olvida totalmente la negación. Por lo tanto, el error de Judas no fue que traicionó a Jesús, sino que no permitió que Jesús le volviera mal. Reconocer su traición y volver a caminar junto con un Dios que es fiel y que siempre ama. No cometamos ese error, hermano. Hemos hecho muchas cosas malas en nuestras vidas, sí. Nos hemos apartado del Señor y a veces uno se aborrece uno mismo de lo que uno ha hecho. Pero eso no puede llevarnos a apartarnos de un Dios que nos ama y que nos quiere liberar y nos quiere llevar a lo más alto de su presencia. Amén. Así que en este día, entrégale al Señor todo lo que eres para que puedas entrar con confianza a este misterio salvífico, el trido pascual, y muriendo, sufriendo con Cristo en su cruz, podamos resucitar como Pedro a una nueva vida, a una resurrección con Cristo. Dios le bendiga.